Muy bien, hemos terminado la parte de sólidos. Pasemos a ver los sistemas dispersos. ¿Qué es un sistema disperso? Un sistema disperso es cualquier sistema, su mismo nombre lo dice, está disperso. Tiene dos partes, una sustancia dispersante y una sustancia que está dispersa. Entonces, un sistema disperso se define como es cualquier sistema que posee en su cuerpo una sustancia diseminada. Este sistema disperso está formado por dos partes. La fase dispersa, también llamada discontinua, o la fase dispersante, o la fase continua. ¿Qué difiere una de la otra? Algo bien simple, la proporción. Es decir, la fase dispersa está en menor proporción y la fase dispersante, obviamente, en mayor proporción. Clasifiquemos estos sistemas dispersos. La clasificación se da según el tamaño de la fase dispersa. Para ello tenemos la suspensión. Pero una suspensión, la fase dispersa no es afín a la fase dispersante. ¿Qué vamos a observar en una dispersión? Por ejemplo, algo típico que vamos a ver, ¿cómo es una suspensión? ¿Hemos tomado algo que sea una suspensión? A ver, ¿qué me dice? Obviamente que sí. Y algo típico para demostrar que es una suspensión es un letrerito en lo que vamos a tomar que dice agítese antes de usar. Por ejemplo, un jarabe para la tos. Si lo tomamos así nomás sin mover, sale el líquido de la parte superior. Pero si lo movemos, cambia. Salen pequeñas partículas que tenemos que tomar porque es el principio activo del jarabe. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un jarabe para la tos. Y como hemos dicho, que se clasifica de acuerdo al tamaño de la fase dispersa, ese diámetro de la fase dispersa tiene que ser mayor que un micrómetro. En un coloide, la fase dispersa está formado de dos partes, liófilos y liófobos. Empecemos por la que más conocemos, fobo. ¿Qué significa la palabra fobo? O fobia, miedo, aversión, rechazo. Esta parte, liófobos, no es afín a la fase dispersante. Mientras que el liófilo o liofilio, filio, amor, cariño, atracción. Esta parte es afín a la fase dispersante.
¿Qué me quiere decir esto entonces? Esto me dice que hay una parte del coloide que se disuelve en la fase dispersante y una parte que no. Razón por la cual en un coloide nosotros observamos, por ejemplo, la mayonesa, por ejemplo, la gelatina. Y el tamaño de esta partícula tiene que estar entre 1 micrómetro y 1 nanómetro. Ahora, siempre cuando se habla de coloides, se habla de dos cosas en particular. Se habla del efecto Tyndall, así de forma rápida, y se habla del movimiento browniano. Profe, ¿me está hablando en chino? No, eso se observa de una manera bien simple. La pregunta es, ¿alguna vez ustedes en verano han tendido su cama? Obviamente, en verano la luz del sol entra fácilmente a su cuarto, ¿cierto? Tienden su sábana y cuando voltean a ver la luz del sol, ¿qué observan? Unas partículas que se están moviendo, ¿cierto? Pero, ¿por qué volteas? Porque las partículas empiezan a brillar. Cuando llega la luz del sol, empiezan a brillar, ¿verdad? Ya está. Ese es el efecto Tyndall. Cuando uno tiene un coloide y le hace pasar la luz no pasa en su totalidad y empieza a reflejar, por eso da la impresión de que hay objetos que brillan alrededor. ¿Qué cosa es el movimiento browniano? Ustedes ven las partículas que se están ahí moviendo despacito, caen de frente o se mueven al azar en cualquier dirección, ¿cierto? Ese movimiento es el movimiento browniano. Las partículas no caen directamente, sino que se van moviendo despacito porque no tienen la fuerza para que caigan directamente. Entonces, esas son las dos cosas que se ve cuando se habla de un coloide. Y ustedes lo ven cada vez que tienen su cama, de una forma sencilla. ¿Qué más tenemos? Una solución. Pero en la solución, la fase dispersa es afín a la fase dispersante. Pero ya en una solución las cosas cambian. En una solución la fase dispersa tiene un nombre. Ahora se llama soluto. A partir de ahora, STO. Y la fase dispersante pasa a ser el solvente. A partir de ahora en adelante, STE. Para que sea una solución, el diámetro de partícula tiene que ser menor que 1 nanómetro. Ahora, podemos encontrar que las soluciones son sólido o líquido o gas. ¿Cómo sería un ejemplo de una solución sólida? Por ejemplo, el acero. Por ejemplo, el bronce. En pocas palabras, nosotros tenemos que es una aleación. Una solución líquida puede ser, por ejemplo, vamos a decir, el agua potable, el agua de mesa que bebemos, y una solución gaseosa que respiramos todos los días, aire. Entonces, ahí tenemos todo lo que es la solubilidad. Las soluciones. Tenemos que ver qué afecta a las soluciones. Y una de las cosas que tenemos que observar
es la solubilidad. Profe, ¿qué cosa es la solubilidad? ¿A qué se refiere con ello? Esto se basa en algo bien simple. Tenemos sal de cocina, ¿ok? La sal de cocina es soluble en agua. O sea, si tú le echas a un vaso con agua, lo agitas, ¿se disuelve la sal? Sí. ¿Es un compuesto iónico? ¿Es soluble en agua? Correcto. Pero infinitamente. Es decir, si yo tengo un vaso con agua, le echo una cucharada de sal, ¿se disuelve? Sí. 2, 3, 4, 50, ¿se disolverá? Obviamente que no. Entonces, ahí hablamos de solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente a una temperatura dada. Es decir, la solubilidad está afectada por la temperatura. Y eso es justamente uno de los factores que tenemos que tomar en consideración. Generalmente, a mayor temperatura, la solubilidad también aumenta. Claro que esto es para el caso de los sólidos. En el caso de los gases, la relación es inversa. Pero también habría que tomar en cuenta algo muy resaltante. Observen esto. Para hacer una solución, yo necesito un soluto y un solvente. ¿Correcto? Si tengo cloruro de sodio, mi solvente sería agua. Se disuelve, ¿verdad? La sal se disuelve en agua. Y si mi soluto fuera vela, ¿con qué lo disuelvo? ¿Con agua? No. No puedo disolverlo con agua. ¿Qué voy a utilizar? Por ejemplo, gasolina o queroseno. Pregunta, si la vela la echo en agua, ¿se disuelve? No. Si el cloruro de sodio o la sal lo echo en gasolina, ¿se disuelve? No. Entonces, ¿por qué tiene que ser sal en agua y vela en gasolina? ¿Por qué no podría ser diferente? Por una simple y llana razón. Siempre debemos considerar la polaridad o el enlace de las sustancias. En el caso del cloruro de sodio, es iónico, es decir, polar. Y el agua también lo es. La vela, que es CnH2n más 2, es apolar. Y la gasolina también es apolar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que para hablar de solubilidad, yo tengo un soluto polar, necesito un solvente polar. Si tengo un soluto apolar como la vela, necesitaré un solvente apolar, como la gasolina. Razón por la cual hay una forma empírica de decir las cosas. Lo semejante disuelve lo semejante. Si tengo soluto polar, necesito solvente polar. Si tengo un soluto apolar, necesito un solvente apolar.